Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Conversaciones KICS. Este es un espacio en el que tendremos la posibilidad de intercambiar experiencias y debatir sobre temas vinculados a la educación en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Maciel Morales Aceitón. Soy investigadora de KICSLAC y estaré acompañándolos en esta conversación. Agradecemos a cada persona que está viendo este contenido a través de nuestro canal de YouTube y de la página de Facebook del KICSLAC. Los invitamos y les invitamos a que sigan nuestra fanpage y se suscriban a nuestro canal y compartan este contenido. Antes de comenzar, quisiera un poco contarles sobre qué es el KICS. Es una iniciativa impulsada por la Alianza Mundial para la Educación y el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo. KICS tiene varios centros regionales alrededor del mundo. Y en el caso de América Latina y el Caribe, esta red de conocimiento es liderada por SUMA, el primer laboratorio de investigación e innovación en educación para América Latina y el Caribe, y por la Organización de Estados del Caribe Oriental, OECS. A su vez, el KICSLAC incluye 10 países miembros, que son Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía, Guatemala y El Salvador. En esta ocasión es un placer contar como invitada con Jenny Rivas, gerenta de género del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador. Con Jenny, el día de hoy estaremos conversando sobre los desafíos del programa de educación no sexista y transversalización de género, dirigido al personal docente y de las direcciones del centro, de centros educativos, y a las direcciones de centros educativos que tienen como objetivo promover innovaciones pedagógicas y de gestión desde una propuesta de la coeducación. Muchas gracias, Jenny, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por poder compartir esta experiencia que tenemos en educación no sexista y transversalización de género. Bueno, me gustaría entonces comenzar presentándote. Jenny Rivas es gerenta de género del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en El Salvador. Con un largo recorrido en el sector público, Jenny ha sido durante 23 años funcionaria pública y se ha desempeñado como coordinadora técnica en la elaboración del diagnóstico de brechas de género en el sistema educativo nacional. Ha sido responsable del equipo para la formulación de la política de equidad e igualdad de género, plan de implementación y creación de gerencia de género institucional, así como coordinadora de educación en derechos humanos y contraparte técnica en revisión de materiales educativos para la transversalización de enfoques de derechos, género y educación integral de la sexualidad. Jenny es licenciada en Mercadeo y Comunicaciones, con estudios de posgrado en género y educación, así como estudios complementarios de gestión educativa, género y políticas públicas, derecho de la niñez y de la adolescencia, entre otros temas. Bueno, ahora sí damos inicio a esta conversación. La idea, Jenny, es ayudar al público que nos escucha a transitar un poco sobre el programa de educación no sexista y transversalización de género, cómo se construyó, cómo ha sido su implementación, cuáles han sido los principales aprendizajes y sobre todo qué recomendaciones hacen ustedes desde su experiencia a otros ministerios o a otros ministerios que en estos momentos están empezando a construir iniciativas similares. Primero que todo, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes han identificado en la educación salvadoreña en torno a la equidad e igualdad de género en la actualidad? Tomando en cuenta el contexto de pandemia. Por ejemplo, sabemos del aumento en el abandono escolar por parte de niñas y adolescentes salvadoreñas. ¿Qué medidas han tomado para mitigar este fenómeno? Bueno, el Ministerio de Educación ahora tiene un enfoque de una educación como derecho, que antes se consideraba como un servicio. En ese sentido, pues, se está trabajando todo el tema de derechos de niñez y adolescencia. Nuestros estándares de actuación van en esa vía. Hemos venido construyendo por tiempos, o sea, lo que ahora vamos a presentar más adelante o les voy a comentar lo que ha pasado, ha sido como una pauta para identificar. El tema hemos venido a cambiar con el tema de COVID y hemos venido a cambiar en el tema de la educación, en el tema de la protección integral. Se ha tenido que hacer pues una educación multimodal. Creo que no solo el país, sino que los países de América Latina que son parte del grupo, podemos identificarnos en el hecho de la conectividad, la falta de conectividad, de cómo llegar, de cómo hacer la continuidad educativa. El tema de género es fundamental.
y es fundamental no solo para la vulnerabilidad que las niñas puedan tener. En el caso, si las niñas quedan dentro del centro, dentro de sus hogares, ¿verdad? Por el mismo tema que no van al sistema educativo, están expuestas a muchas cosas, sobre todo por la construcción social o por cómo nos manejamos dentro del hogar. La calidad educativa nunca va a ser igual para una niña, para un niño. El ministerio está haciendo todos los esfuerzos, está brindando computadoras, está con teleclase, pero la niña va a asumir el rol de cuidado si su madre no la tiene. La niña, a la hora de poder conectarse, si tiene eso, también va a estar cuidando a sus hermanas o hermanos de menor calidad. Entonces, en ese sentido, no podemos perder de vista que tenemos que buscar acciones complementarias, no son solo para el tema de la continuidad educativa, sino para cualquier tipo de vulneración. El país nos ha demostrado, nosotros acabamos de colaborar en el mapa de embarazo de niñez y adolescencia 2020, que lo hacemos, es una investigación que venimos haciendo desde el 2007. El Ministerio de Salud con el Fondo de Población de las Naciones Unidas nos dice el incremento de violencia sexual que se da. La escuela continúa siendo un sector protector. Si las tenemos dentro de las escuelas, el personal docente juega un papel fundamental porque están ahí. Pero también quiero retomar, porque es un espacio para personal docente, que no solo las niñas tienen complicaciones de género en la pandemia, sino que las maestras también, al asumir su rol de trabajadora, de maestra, su rol de cuidado de su casa y su rol de todo el quehacer doméstico. Así que creo que el tema de género, el tema de pandemia y el tema de continuidad educativa es algo que deberíamos de trabajar y profundizar. Sí, sin lugar a dudas, creo que es muy importante lo que dices. Claro, que no son solo las niñas que están en la escuela, sino también las maestras, porque evidentemente la pandemia, entre otras cosas, ha identificado los problemas de género como que han resurgido con mucha más fuerza. Así que por eso es tan importante el programa que ustedes están elaborando y la labor que están realizando. En relación a esto, el programa de educación no sexista y transversalización de género es una de las acciones prioritarias, ¿no?, que contempla el plan de implementación de la política de equidad e igualdad de género del Ministerio de Educación, para deconstruir precisamente las desigualdades de género en el sistema educativo. Nos llama la atención cómo se llega a este consenso sobre la importancia de tener un programa de esta naturaleza y por qué se decide focalizar los esfuerzos en un proceso de formación con docentes. Bueno, los docentes son nuestra ventana directa, podríamos decir, o es la persona que está directamente con el estudiantado. ¿Verdad? Acuérdense que en la casa tenemos los presaberes, pero la escuela refuerza, educa, construye y el personal docente juega un papel muy fundamental. ¿Por qué nos centramos en eso? En el 2013 hicimos una investigación de brechas de género en el sistema educativo. El Ministerio de Educación había venido trabajando con proyectos, programas focalizados en el tema de género y educación no sexista, pero necesitábamos identificar, tener bases que nos podrían decir en qué trabajamos. ¿Cuál sería? Al principio el tema de educación no sexista, el tema de sexismo también costó, pues, para que la gente entendiera. Pero nosotros vemos ahora, y lo vemos no solo en América Latina, sino que en el mundo, cuántas mujeres, que el porcentaje de mujeres es bien bajo en el tema de las ciencias, de las matemáticas, de las STEM que se dan. Entonces, lo primero, el sistema educativo, el diagnóstico nos dice que el sistema educativo reproduce o refuerza los estereotipos de género. Y ya veníamos viendo pues de que no vamos a avanzar, podemos educar en todas las materias básicas, pero si no educamos para la vida, si no educamos para la igualdad, si el personal docente no adquiere, ¿cómo se llama?, aprendizajes nuevos para poder llegar al aula, nunca vamos a tener una educación con calidad y equidad. Entonces ahí fue donde de todas las experiencias que habíamos tenido de pequeños procesos, ya el ministerio formaliza el tema de la formación docente, pues como algo que tendría que ser sistemático
que tendríamos que venir trabajando es que nosotros venimos y formulamos de educación no sexista y género y transversalización en el aula, porque muchas veces el personal docente le tenía miedo, o sea, el tema de género por desconocimiento es como educación integral en la sexualidad, que lo trabajamos nosotros desde las aulas. Entonces, al no saber qué es eso, el personal docente tal vez tiene una visión diferente de lo que es eso, lo que es el género. Entonces, nosotras hicimos todo un proceso formativo de la mano del Instituto de Formación Docente del INFOD. Creamos un proceso articulado con esta instancia del ministerio, que es la instancia garante para la formación docente, para ponerla como uno de los programas prioritarios para que el Ministerio de Educación pueda lanzar al personal docente. Sí, muchas gracias, Jenny. Claro, estaba pensando en lo fundamental que es formar a los docentes para que ellos puedan, ¿no?, diseminar y difundir como de manera más profunda lo que es la igualdad de género, ¿no? Porque como tú decías, hay muchos que tienen un cierto miedo, rechazo, que muchas veces no se... Hay una confusión también de conceptos, que por eso es fundamental el trabajo que ustedes están realizando. Primero que todo, aclarar los conceptos. Sí. Eh, Y lo que pasa es que cuando ya empiezan a ver o cuando empiezan a identificar la importancia que tiene que dentro de la escuela trabajemos la equidad y la igualdad, cuando sabemos de que en cualquier materia nosotros podemos identificar que no hay roles establecidos ni para niñas ni para niños, que no hay capacidades que traemos desde que nacemos, que nosotras podemos dentro del aula, el personal docente dentro del aula puede educar, prevenir, detectar, acompañar. O sea, yo siempre digo que el docente salva vidas. O sea, no educa para la vida. Entonces, en ese sentido, si educamos para la vida, es importante que dentro de las materias básicas también entendamos que educar para la vida es que las niñas o los niños en situación de vulnerabilidad, porque a veces confundimos que el tema de género solo son para las mujeres y solo para las niñas, sino que también hay otros aspectos que nos ayudan a tener mayor sensibilidad, mayor, mayor forma de ser docentes, de entender que somos diferentes, somos diversos. O sea, cuando hablamos de igualdad es igualdad de condiciones, no igualdad de personas. Entonces, cuando vemos este potencial que tenemos en la diversidad de estudiantes que tenemos, en ese momento nosotros nos preparamos para asumir cualquier rol. Cuando empezó el proceso formativo, tanto de educación no sexista y género como educación integral en la sexualidad, que son primas hermanas, hemos hecho un proceso formativo con metodología participativa. Y una de las cosas que sí me encanta decir es que el personal docente decía, ¿por qué no aprendí de relaciones afectivas? Porque el contenido, los indicadores de logro, las unidades de aprendizaje y todos los contenidos están hechos primero para cambiar uno, para vivenciar uno lo que se tiene que dar. O sea, empezamos de lo menor a lo mayor. Nosotros necesitamos que el personal docente también reconozca que hemos sido construidos y educados sobre unas desigualdades que la verdad que en vez de unirnos nos separan. Entonces empezamos desde lo más básico. Entonces, el proceso formativo tiene 6 módulos, ahora nos ha tocado con la pandemia virtualizarlo, antes era semipresencial, hacer metodologías lúdicas, participativas. Entonces, primero lo estudian y lo viven él y la persona docente. Una vez lo dicen cuando estamos con ellos, pues, y hablamos de los roles, hablamos de la responsabilidad compartida en el hogar. O sea, lo estamos hablando para que vaya al estudiantado y diga las responsabilidades compartidas en el aula. Pero también hay metodologías que pueden trabajar responsabilidades compartidas en el hogar. Y hay actividades como es, hago una lista de chequeo, qué es lo que hace mamá y lo hace papá. Entonces las docentes o hasta el personal docente identifica que ellos no lo hacían. Claro. Las docentes dicen cuando hablamos de prevención de violencia hacia las mujeres y cuáles son los tipos de violencia que existen. Entonces no educamos porque ya tenemos presaberes, pues, sino que acompañamos al personal docente a identificar, o sea, es un proceso formativo que identifica, ¿verdad? El diario vivir, o sea, el tema de género o el tema de equidad, de igualdad,
es el diario vivir, que lo que hacemos es con este proceso identificar las desigualdades o identificar lo que hemos aprendido en todo nuestro ciclo de vida y que tal vez no nos hace felices. Y al final la educación debería de ser para realizarnos, las habilidades para la vida que damos en la escuela, que es muy vinculante al tema de género, nos deberían de decir el tema de poder seguir. Una educación no sexista nos va a permitir que más niñas quieran ser matemáticas, quieran ser científicas, que dentro del proyecto de vida de las niñas o los niños puedan aspirar a más y no solo el matrimonio. El Ministerio de Educación apoya el matrimonio como una opción, pero es bien difícil que, por la experiencia del país, pues bien difícil que niñas, o sea, para el 2020, ahorita para el 2020 tenemos, no, para este año, perdón, tenemos 503 niñas embarazadas de 10 a 14 años que deberían de estar en el sistema educativo. Entonces, ¿por qué digo esto? O sea, se oye así como dramático, pero la escuela puede prevenir, la escuela puede identificar. De los módulos, hay un módulo que se llama prevención de las violencias de género. Podemos nosotros enseñarle a la niña, niño y adolescente cuáles son las manifestaciones de violencia. Podemos trabajar el tema de la inteligencia emocional, del autocuido. O sea, cómo podemos desde estas, estamos hablando, y ahí nos decían a nosotras, ¿cómo se puede transversalizar? Porque Ujú, también el objetivo es que el personal docente identifique dentro de su quehacer educativo. Este proceso no es un trabajo más. Este proceso se puede implementar. Yo agarro, hoy me toca la unidad 5, estoy así inventando, me ujú, toca la unidad 5 de sociales, el tema de migración, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en el tema de migración podemos nosotros vincular los peligros de la migración indocumentada, los peligros diversos que hay entre mujeres y hombres, ¿verdad? ¿Cuáles son? Entonces, ahí hago una diferenciación. Hasta en el caso de matemática, cuando voy a hacer estadística, o sea, la gente dice, ¿esto para qué me va a servir? ujú. Usted mande a hacer estadística y vea cuántas niñas desertan o cuál es el tipo de deserción que tienen las niñas y los niños, porque hasta los niños desertan por tema de género. El tema de la violencia, o sea, ahí les explicamos cuando los roles establecidos del niño, desde inicial y parvularia, pues los juegos, desde el momento que el niño tiene una pistola, tiene o agarra un palo, un árbol, no sé Ujú. cómo les dicen ustedes, pues desde ese momento y empieza a luchar, le estamos, o sea, el niño ya trae que es un superhéroe y a la hora de ser más violento, pues tiene que demostrar eso porque eso ha aprendido. Entonces, nosotras, la verdad que el proceso lo vemos tan enriquecedor para el tema de una construcción social equitativa. El personal docente es una pieza clave y fundamental, no solo para el Ujú. hecho de educar, sino que educar para la vida. Ahí también trabajamos el proyecto que tenemos, el programa de educación no sexista y género. No solo es el hecho de cambio yo, llevo mis conocimientos al aula, acompaño al estudiantado, acompaño hasta cierto punto porque tenemos procesos para sensibilizar a la familia con las tareas que llevan los estudiantes, sino que también nosotros queremos que el sistema educativo cree su plan de igualdad y equidad y prevención de violencia de género. O sea, al final, el proceso formativo tiene en sí transformación personal, Ujú. eh, conocimientos, ¿verdad? Y elaboración. El centro educativo desde su contexto. Cada contexto es diferente. Lo mismo puede hacer en los otros países. Yo no puedo hablar del área rural con el área urbana, a un urbano marginal. Entonces, yo no puedo pensar que en mi escuela, al entorno de mi escuela, que es un lugar seguro, van a pasar acoso sexual. Yo no puedo pensar que en mi escuela, como es Ujú. que los baños están lejos, yo no puedo pensar que son contextos diferentes. Entonces, el personal docente, nosotros le decimos, una vez pasa un proceso de sensibilización, de capacitación, y al llegar hasta el tema de formación, tiene otros lentes. O sea, porque los lentes, dice el docente, ay, haga en el diagnóstico institucional, para hacer los planes de igualdad son pasos. En los pasos tenemos un proceso que se llama el diagnóstico de género.
En el diagnóstico de género está todo ahí, nosotros lo podemos compartir. Nosotros tenemos 3 guías para elaborar diagnósticos. Están en la página web del ministerio. Aquí Maciel puede ya después poner, si gustan los Sí, links, claro. ustedes lo tienen. Ahí están los planes. En los planes que hay una herramienta virtual también que les damos, porque puede decir el docente, ay, yo voy a ir a levantar un estudio. O sea, les ayudamos también al tema de investigación, que es tan importante. Porque no es lo mismo que las personas especialistas que lo forman o nosotras que somos parte de la gerencia de género con acompañamiento del Infod, les digamos, esta escuela es sexista. ¿Por qué es sexista? Porque a la hora de hacer la limpieza en las escuelas públicas en el país, siempre existe que las niñas y niños apoyen en el tema de la limpieza en las aulas. Entonces, pero si yo a las niñas las mando a barrer, a trapear y a los niños a arreglar los pupitres, si yo lo digo, no. Pero si yo empiezo a identificar que las áreas comunes para divertirse, la cancha más grande de los niños y no pueden llegar las niñas, pero si ellos lo veían natural y después de pasar por un proceso de sensibilización lo ven, entonces ya empiezan a reconocer. No es lo mismo reconocer el problema que no, del entorno que otra persona se lo diga. Entonces, en ese sentido, el diagnóstico arroja diferentes, a través de una lista de chequeo, identifica cómo mi escuela reproduce o no reproduce los sexismos. Una vez se tenga el diagnóstico, también hay una herramienta para que el personal docente, hay 5 dimensiones, le llamamos nosotros, que la escuela, después de lo que ya se ha formado, puede identificar y trabajar. Nosotras necesitamos, el Ministerio de Educación necesita y los centros escolares necesitan de tener identificado qué acciones vamos a cambiar, sin presión. La verdad es que este proceso formativo está teniendo éxito porque estamos trabajando de la mano del personal docente, porque estamos trabajando con el Centro de Formación Docente y está acreditando estos procesos, porque el personal docente asume su responsabilidad con todo su centro educativo y con su estudiantado, y a partir de ahí lo que requerimos una vez tenga el plan es que esté en el programa institucional del centro educativo. El plan de equidad e igualdad va para 5 años y no pueden ser grandes acciones. O sea, la primera acción, lo que sí nosotras les pedimos, que de las 5 dimensiones que se tiene, 2 no son negociables. Y una es la prevención de la violencia sexual. ¿Por qué? Porque nos siguen diciendo la evidencia de que no en la escuela, pero sí la escuela es uno de los lugares donde mayormente podemos captar cualquier vulneración de derechos que hay. Entonces les pedimos que por favor la prevención de la violencia sexual sea una parte y la educación integral en la sexualidad sea otra de las cosas que, aunque sea una acción por año, el centro escolar lo constituye. Entonces, nosotras les damos seguimiento, o sea, después de que pase el proceso formativo, que elaboran su diagnóstico, que hacen su plan de igualdad, nosotras tenemos nuestro plan de implementación, ustedes lo pueden ver, la política de equidad e igualdad de género está también en la página web del ministerio, y ahí es del conocimiento de todas. Nuestro objetivo es cada año darle seguimiento a las instituciones que se han formado para ver cómo les ha ido, para ver en qué los acompañamos, para fortalecerles, para que también nos digan que quieren que reforcemos en este proceso. Entonces, en eso estamos ahorita. Sí, bueno, es muy interesante lo que cuentas. También pensaba en esto como de la naturalización, que se naturalizan muchos hechos que se validan y se naturalizan que no están bien, no son correctos, y que es tan importante demostrar, ¿no? Que no debe ser así, como los ejemplos que tú dabas con niños y niñas. Yo sé que la pregunta que te voy a hacer ahora no es una pregunta fácil, pero me gustaría de todas maneras saber tu opinión sobre de qué manera se puede garantizar la sostenibilidad de un programa como este en el tiempo. Bueno, solo el hecho de que el Instituto de Formación Docente nos haya acompañado en su formulación, en su revisión y en su aprobación, y que sea parte de la oferta educativa que ofrece la Dirección Nacional de Formación Docente y el Infod,
nos da a nosotras la seguridad que es un proceso institucionalizado. ¿Cómo puede seguir en el tiempo? Bueno, igual nosotras siempre estamos en la, eh, no digo en la lucha porque hay voluntad política, sino que siempre estamos dentro de las prioridades en tener, en formar gente interna dentro del ministerio para que también nos acompañe. Este proceso no lo puede hacer solo una unidad. Este proceso tiene que ser acompañado por las diferentes instancias del Ministerio de Educación. Además, cada vez que un personal docente se va formando, se va sensibilizando y va asumiendo la responsabilidad que tenemos en transformar las desigualdades de género, que al final no solo afectan a la niña ni a su familia, sino que al final, si nosotros lo vemos globalmente, viene a afectar al país. Entonces, cuando ya tomamos esas iniciativas, el mismo personal docente que pasa por estos procesos, tal vez se forma. Nosotros siempre pedimos que de la institución, del centro escolar, se formen dos, porque hacen equipo para poder trabajar el tema de los planes de igualdad, para poder trabajar el diagnóstico, para poder tener grupos dentro de su centro educativo, para que puedan también dividirse el trabajo. Tampoco crean que es un gran trabajo, o sea, la gente puede decir, ay, pues chica, después de formarnos tenemos que hacer esto. Les estamos dando el proceso formativo y lo ponemos a la disposición de que ustedes puedan ver que todo está sistematizado, que hay metodologías prácticas que ustedes pueden llevar a su aula, que en cada módulo, en cada contenido, además de darle la parte conceptual, también hay procesos, que hay guías para trabajar en el aula, que no es necesario pues los grandes cambios que identificamos dentro de las currículas, dónde puede ir, dentro de los programas de estudio, dentro de las guías metodológicas. Entonces ya hay un cambio diferente, porque el objetivo no es que ocupan el o la, eso no nos interesa. El objetivo es que los contenidos, las acciones, los ejemplos y todo, pues podamos ir incorporando el enfoque de derechos y de género en la educación. Sí, sin lugar a dudas es pero fundamental. Y la recepción de los docentes entonces es más bien positiva, ¿no? La totalidad, o ¿cómo lo ves tú? Al principio, o sea, nosotras, este proceso ya con el Infod, pues ya empezamos en el 2019, o sea, solo la construcción de módulos, son 6 módulos, la virtualización. Nosotros tenemos ya, por lo menos en la primera corte, tenemos 1.292 docentes formados. Entonces, nuestro objetivo también es que el personal docente pueda tener la capacidad de sensibilizar a su otro docente. El tema de sostenibilidad también implica el tema de financiamiento y el tema de ampliación de cobertura. Creo que ahora con la virtualidad nos está ayudando más a poder tener mayor cobertura, porque sí necesitamos que las personas que formen sean personas que conozcan el tema, ¿verdad? Que sepan también tener una buena inteligencia emocional para explicarles, porque nadie tiene la culpa de haber sido educado, construido con unos esquemas establecidos. O sea, al Ministerio de Educación no le interesa traer polémica o que el personal docente se sienta mal por sus creencias o por lo que viene haciendo. Lo que nosotros buscamos en este proceso formativo, y es lo que hemos cuidado, es que me ayude a mí a identificar cómo yo puedo reproducir en el estudiantado y en mi vida conceptos, actitudes y prácticas que tal vez para mí son naturales, pero tal vez para las demás personas no lo son. Entonces, y sobre todo, pues vuelvo y digo, estamos muy apegados al tema curricular. O sea, nosotros queremos que los procesos formativos puedan ser vinculantes al diario vivir del personal docente. O sea, sí pasamos de lo básico, el tema de formación, a lo más específico. Pero los planes de igualdad y prevención de violencia de género queremos que en el actuar de cada centro educativo puedan tener herramientas para poder prevenir, primero educar para la equidad, prevenir cualquier tipo de vulneración relacionada a la violencia de género, detectar si lo hay,
en el mismo proceso formativo, el Ministerio de Educación tiene el protocolo de actuación para el abordaje de la violencia sexual en las comunidades educativas, que es un paso a paso para que el personal docente pueda actuar de la mejor manera en el caso que haya violencia sexual dentro de la escuela, de camino de la escuela al centro escolar, y que también puedan protegerse. O sea, nosotros no le estamos diciendo denuncia, le estamos diciendo, si usted lo va a hacer, puedo hacerlo como un aviso, ¿verdad? Porque puede ser que sean grupos delincuenciales los que han atacado a las alumnas de camino a la escuela. Entonces, nosotros lo que queremos es darles herramientas al personal docente para que ellos puedan actuar. En el caso que nos toque actuar, porque educar ya va, prevenir ya está, atender, atención primaria, y lo que más se busca es la continuidad educativa de las niñas y adolescentes. También tenemos, y que va incluido, el protocolo de permanencia educativa de niñas y adolescentes madres o que ya embarazadas o madres, porque hay muchos casos de embarazo en niñas y adolescentes. Entonces eso nos permite también al personal docente, a veces dicen no sé cómo actuar. En la Ley General de Educación es falta muy grave expulsar por motivo de embarazo. Pero si no saben cómo actuar, entonces son herramientas, o sea, son herramientas que les estamos dando, que no solo pueden ocupar en su escuela, sino en su comunidad y en su diario vivir. O sea, todo el tema de prevención de violencia sexual, tenemos eso en el tema de prevención, en el proceso formativo, hasta se dan tips, se dan, ¿cómo se llama?, orientaciones, qué hacer para prevenir, que son cosas que también le pueden servir a niñas o niños. Entonces son de las cosas que tratamos que el proceso formativo sea lo más vivencial, lo más real, para que lo asuman como algo que ellos pueden hacer y ellas pueden hacer. Sí, qué importante lo que mencionabas, Jenny, de darle las herramientas a los docentes, para que los docentes también le puedan dar las herramientas a las niñas y niños también para que puedan confrontar este tema. En relación a esto, también quisiera preguntarte, bajo tu perspectiva, por supuesto, si el modelo de equidad e igualdad de género en temas educacionales de El Salvador se podría llevar a cabo en otros países de la región. ¿De qué forma o quizás qué recomendaciones puntuales tú podrías hacer a tus pares de otros ministerios o, bueno, de otros centros educacionales, otros actores educativos, para trabajar un proceso similar al de ustedes? Es sumamente adaptable a cualquier proceso. O sea, creo que las realidades de América Latina en este tema son muy parecidas. Igual está a disposición, el Ministerio de Educación pone a disposición de KITLAD y de los grupos de los países miembros que lo puedan hacer. ¿Cómo lo pueden llegar a hacer? O sea, si este es un proceso formativo como sistematizado, largo, tiene 6 módulos, cada módulo tiene su tiempo, o sea, lo bajamos de 120 horas que lo teníamos a 80 horas semipresenciales y virtuales, pero también pueden adaptarlo por módulos. Puede ser que un año trabajen el primer módulo que se llama Transformando las desigualdades de género, que es de lo más básico. Hay otros temas sobre la transversalización de género en el aula. Tenemos otro módulo que se llama Preveniendo las violencias de género. O sea, pueden hacerlo de corrido, pueden hacerlo por módulos, también tenemos un proceso formativo pequeño de cómo elaborar planes de igualdad y prevención de violencia de género. Creo que es un proceso replicable, es un proceso que puede hacer parcialmente o totalmente, y eso, al final, pues, todos los módulos sí son un proceso lineal que puede dar, pero también se pueden dar por separado. Pero es un proceso comprobado, o sea, vamos por la tercera corte que lo estamos ya dando, entonces hemos tenido buenos resultados, hemos visto a maestras de primera infancia o de primaria, pues de que cuando regresamos, pues ya han cambiado el área de juegos, ya tienen canciones diferentes, ellas mismas vienen y adaptan los cuentos. Puede hacer que los cuentos tradicionales no los cambien, pero también puede decir que si la heroína puede ser una niña. O sea,
ya hablan en el tema de docentes, ya hablamos de mujeres científicas, ya ellas mismas sí están hablando pues de mujeres de la independencia, pues ya nos han mandado, ¿cómo se llama? Guiones de clase donde nos dicen y lo comparten. Tenemos una red de docentes que ha sido formado en educación integral de la sexualidad, entonces hacen sus adaptaciones de los guiones de clase, lo comparten, entonces es satisfactorio ver cómo ya para el tema de la independencia en la semana, nosotros la celebramos en septiembre, pues como ya el personal docente en el proceso formativo hablamos de mujeres en la independencia, como se habla de una Prudencia Ayala, pues también como una de las mujeres pioneras para el voto de las mujeres, pues el país fue uno de los, a pesar de que nos ha costado el avance en temas de igualdad, entonces ya vienen trabajando ese tema, ya los centros escolares, ya en su organización del alumnado, pues en sus comités ya el tema tratan de tener una paridad en el reconocimiento, no, ya en el tema, o sea, ya el centro escolar está dando cambios, ¿verdad? Pero el cambio empieza desde el personal que se forma hacia todos los programas institucionales del centro educativo. Hay cosas tan básicas como conmemorar las fechas, valga la redundancia, conmemorativas, que nos dicen por qué se celebra un 8 de marzo, ya no se celebra porque es el Día de la Mujer, ya tienen Ujú. otro concepto, entonces empiezan a ver, hacemos circulares ministeriales que les llegan a ellos y siempre hay una comunicación directa para ver cuáles son los avances y desafíos. Porque también hay desafíos, o sea, tenemos que hablar de los desafíos. Muchas veces el personal docente se sensibiliza. Una de las recomendaciones que se da es que el personal docente quiere formarse. El Instituto de Formación Docente ha hecho una labor espectacular para que incentivar a la formación del personal docente, a sus habilidades, a sus especialidades, ya de un tiempo acá los docentes se quieren especializar. La señora ministra ha puesto mucho énfasis en el tema de la educación como un derecho y que la dignificación del docente pasa también porque el docente tiene derechos pero tiene deberes, entonces ya empiezan a formarse. Entonces, en ese sentido, nosotros una de las recomendaciones que damos es que si el personal docente se forma, también tiene que pasar el director o directora por un proceso de sensibilización para que entiendan que los docentes formados van a transformar el aula y que ellos pueden ser un motor de cambio, pero tienen que estar participando. También nosotras al principio nos dijeron que estábamos locas porque nosotros dijimos que nuestros procesos formativos eran no eran obligatorios, sino que iban a ser puestos a la disposición y que Ujú. cada docente podía de forma voluntaria eh, entrar. Lo único que hacemos es una gran promoción, o sea, promocionamos, decimos, nos acompañan muchos organismos, o sea, tenemos también organismos de cooperación territorial, porque eso es una de las cosas que tenemos que buscar, son alianzas locales. O sea, la escuela no está Ujú. sola, nosotros somos el Ministerio de Educación Central, ¿verdad? Donde aquí se generan las políticas, los programas, pero necesitamos trabajar el mismo plan el plan de equidad e igualdad del centro educativo nos dice que hay que hacer un directorio de todas las instituciones que están en la localidad. Tenemos que buscar personas aliadas y en esas personas aliadas la comunidad educativa se amplía. Las personas aliadas también es la familia. Ujú. Entonces tenemos que ser muy transparentes. Una de las cosas que sí nos ha dado a nosotras mucho resultado es que todo lo que hacemos está en la página web del ministerio Ujú. porque también hay personas que no están muy a favor del tema. Entonces nosotros les decimos, usted puede ver en la página web del ministerio todo lo que ofrecemos, ¿ya? Que lo que hacemos es una construcción de ciudadanías plenas, enfocadas en derechos de niñez y adolescencia. Nos respaldamos mucho, yo sé que otros países tienen, nosotros tenemos la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, nos respaldamos en el derecho de las niñas y niños de recibir educación e información científica de calidad acorde a su edad. Hemos trabajado mucho el tema de la gradualidad en los temas. Ustedes, personal docente, saben
que en los programas de estudio y en las guías de clase los contenidos son los mismos, solo la gradualidad va cantando, los contenidos pueden ser los mismos, hablamos de la familia desde primer grado o desde parvular y seguimos hablando de la familia hasta ir creciendo, entonces en ese hecho, ahí es donde gradualmente también vamos enseñando. Enseñamos desde parvularia que no hay juegos para algo, que los cuentos no siempre terminan en final felices y así gradualmente vamos trabajándoles hasta llegar a tomar decisiones propias para su proyecto de vida. Sí, siempre el tema nos toca, ¿cómo les digo? No nos toca luchar porque al final es un tema que tiene que fluir. ¿Verdad? Es un tema que tiene que fluir y tenemos que verlo y esa es una de las cosas que hemos tenido también muchos detractores, pero el personal docente a veces ha llegado, yo que estoy haciendo aquí, que esto a mí no me gusta, pero mi compañera me dijo de que íbamos a hacer grupo y después son las personas que más, o sea, tenemos experiencias y podemos compartir también en videos donde dice yo no quería esto y ahora soy el coordinador del plan de igualdad que maravilloso. Revisamos. Entonces, yo creo que si nos damos la oportunidad de contribuir a que la educación no solo son las materias puras, sino que nosotras educamos para la vida y no podemos educar para la vida a un grupo con mayores fortalezas y al otro no, entonces no vamos a construir nada. Entonces el proyecto de vida tiene que ser un proyecto de vida estudiantil, que ustedes acompañen, que ustedes se sientan orgullosas que la niña que tenía escasos recursos del área rural y era la mejor alumna, nosotros le incentivamos a ella y a su familia para que continuara su educación y poder decir que esa niña ahora es ingeniera, es lo que quiera. O sea, al final es esto, para que el estudiantado pueda tomar sus proyectos de vida y sus decisiones en todo su quehacer educativo de una forma más incluyente, más equitativa, más libre de estereotipos. O sea, cuando nosotros hay proyectos, ¿verdad?, de becas, entonces yo les digo, pongamos, y entonces los organismos vienen y ustedes, docentes, tienen que saber que a sus centros escolares llegan muchos organismos locales que quieren apoyarles. Entonces a veces dicen, ay, vamos a dar becas 50 y 50. 50 niñas para que estudien bachillerato y les vamos a dar beca electrónica. Pero si desde pequeñas no vienen pensando en que son buenas para hacer eso, aunque demos las becas, esas becas se van a perder. Entonces, para eso lo hacemos. La educación no sexista es para que no pongamos ninguna limitante educativa, lo que nos corresponde a nosotras, para que no hayan limitantes educativas para que niñas, niños y adolescentes puedan optar a una libre elección de sus carreras, de sus trabajos, de lo que se quieran dedicar. Porque aquí se llega hasta bachillerato, las que tienen o los que tienen posibilidades de culminar sus estudios. Pero muchas veces los bachilleratos que eligen las estudiantes son los pocos de remuneración que hay. Entonces eso las estamos lanzando también a un mercado laboral informal, que aunque nosotros no lo veamos, nosotros tenemos una estrategia intersectorial de prevención de embarazo en niñas y adolescentes, las instituciones del Estado. Hicimos un costo social de lo que significa una adolescente embarazada. Pero el costo social, a menos que sean menores de 15 años, sí realmente mueve. O sea, mueve que una niña de 10, 12 años esté embarazada. Pero la naturalización del tema sexista, si una niña de 15 años para arriba está embarazada, lo vemos bien normal. Pero hicimos un costo que también lo podemos compartir. Y se hizo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas hizo el costo económico de una adolescente embarazada, lo que no retribuye al Estado. Entonces lo mismo va a pasar en nuestras comunidades. Si nosotros no les damos las posibilidades educativas, que es lo que nos corresponde, al final nuestra misión como docentes es procurarles una educación de calidad, calidez y derecho. Si yo soy del área rural y mi escuela llega hasta sexto,
y yo no le di a esa niña la oportunidad de tener una educación igual que el niño, después yo voy a ver a esa niña en mi comunidad reproduciendo la pobreza. Entonces creo que el tema de género, el tema de equidad, el tema de igualdad, ligado a todo el tema de las unidades de aprendizaje, los logros que nosotros damos, si no le mezclamos un poquito de conciencia y no le mezclamos el hecho que todas tenemos las mismas posibilidades, todas las personas tenemos las mismas posibilidades, no vamos a lograr eso. Yo siempre les decía, no hablemos de calidad educativa si no estamos hablando de que la calidad educativa lleva para todos. Maciel nos decía, COVID y educación. O sea, nosotros podemos, o sea, hay un gran esfuerzo de parte del Ministerio de Educación, de nuestra señora ministra, de que llegue la educación de cualquier forma, la educación multimodal. Se está repartiendo computadoras, se está viendo todo eso, sí. Pero si la adolescente tiene que cuidar a sus hermanitos porque su mamá tuvo que salir a trabajar y no tiene tiempo solo para recibir las clases y nosotros, y nosotras no le damos una continuidad, va a ser más difícil. O la niña que estaba en clase y después ya no estuvo en clase y se fue y por lo menos nosotras no hablamos con un asesor pedagógico para decir esta niña o con los sistemas de protección, puede hacer que esta niña esté embarazada, puede ser que esté pasando muchas cosas. Nosotras podemos salvar vidas, no solo educar. Muchas gracias, Jenny, por todo lo que nos cuentas. Lo fundamental que es la educación de igualdad de género desde la formación inicial, o sea, desde primera infancia también, para lo que mismo tú decías, ¿no? Para no seguir repitiendo estereotipos y para frenar desde ahí, ¿no? Desde raíz. Muchas gracias por tu participación, por tus aportes. Este sin duda es un tema de suma relevancia para avanzar en materia de justicia social y educativa. Queremos agradecer tu participación, es un tema muy interesante que por supuesto da para mucho más. Así que nuevamente muchas gracias. Gracias a las organizaciones que hacen que esta iniciativa sea posible, a la Alianza Mundial para la Educación, el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, la Organización de Estados del Caribe Oriental y a todo el equipo SUMA, a cargo de esta iniciativa tan importante para seguir pensando y debatiendo sobre educación en la región. Los invitamos a sumarse a la fanpage de Facebook que pueden encontrar como Kicks Black Hub para seguir de cerca todas las actividades, novedades y eventos, así como nuestro sitio web www.gpkicks.org. También pueden seguir en Facebook al Ministerio de Educación de El Salvador. En Twitter pueden seguirlo con @educacionsb o entrar a su sitio web www.minet.gov.sb para conocer más sobre estas iniciativas y otras que también están en la página como nos contaba Jenny. En suma, estamos presentes en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn. Y en nuestro sitio web www.sumaedu.org. Nuevamente, muchas gracias Jenny, muchas gracias a ustedes por compartir este espacio de conversación y nos vemos pronto. Chao Jenny, muchas gracias. Gracias, estoy a la orden.